aquí en Shabbat de agradecimiento, ¿verdad? En alegría en que Hashem nos permite reposar el séptimo día. Y el Shabbat nos recuerda la creación. Recuerdo también de los profetas, como la Torah. Luego de eterno, así que, adelante. Amén. Excusan a mis hijas que están todavía enfermitas, gracias al Todopoderoso ya se están recuperando, pero tienen que estar bajo un tratamiento cada 4 horas y necesitan estar en su hogar. Esperando, confiando en Hashem, ¿verdad? Que el próximo sábado pueda estar aquí también con mis hijas. Amén. Así que vamos a estudiar Torah. Amén. Un gran mandamiento, ¿verdad? Que nos llena nuestras vidas. Y si me acompañan, comenzamos en la parashá Tezabé. Pues se encuentra desde el 27:20, Éxodo 27:20 en adelante, o Shemot 27, capítulo 27, verso 20 en adelante. Si algún hermano tiene alguna pregunta, como siempre damos la oportunidad que pregunten. Y si tiene algún comentario, algo que usted haya aprendido y quiera transmitirlo, bienvenido sea, ¿verdad? Estamos aquí para aprender entre todos. En esta ocasión me corresponde a mí estar al frente de esta parashá. No significa que yo soy el único que voy a estar hablando, sino que vamos a estar dirigiendo esta parashá de tal manera que podamos estar ordenados, ¿verdad? Nuestros comentarios. Amén. Hermanos, si alguno tiene que salir y tomar un poquito de café, una galletita así bien tranquilito, sale, entra, así todos hacemos las cosas. Dice la Escritura, ¿verdad? Todos lo podemos hacer como decentemente, como respecto a la humanidad. Así que para estar de acuerdo en qué parte estamos de la parashá, nos encontramos ahora que a Moisés se le está dando las instrucciones de todo lo referente al tabernáculo. El Shabbat pasado estudiamos varios de los utensilios que se utilizan en el tabernáculo, incluyendo el arca, ¿verdad? Que da mucho de qué hablar. Y ahora vamos a continuar con otros utensilios, pero la parashá se habla mucho más entonces sobre las vestimentas de los sacerdotes. Gran parte de la parashá va a estar hablando de la vestimenta de los sacerdotes. Así que estamos bien. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahora? ¿Comentario? Bien. Así que comenzamos. Dice: y tú ordenarás a los hijos de Israel que tomen para ti aceite de oliva puro prensado para iluminación, para encender una lámpara en forma permanente en la tienda de reunión afuera del velo que está junto a las tablas del testimonio. La arreglarán Aarón y sus hijos desde la noche hasta la mañana ante Hashem, un decreto eterno para sus generaciones de los hijos de Israel. Las veces anteriores hemos visto que cada persona traía lo que de su corazón salía y traía hasta el tabernáculo. En esta ocasión ya hay una ordenanza, ya es ordena que traigan aceite, así que cambia un poquito, ¿verdad? Antes era lo que salía del corazón, ahora al parecer es una ordenanza un poquito más fuerte en cuanto a que había una necesidad de un aceite para la lámpara. Y estas lámparas iban a estar ardiendo permanentemente en el templo. Algunos dicen que siempre estaba prendida, algunos dicen que no, que te prendía en la mañana y en la noche, pero la idea es que cada día se prendían las lámparas, ¿verdad? Para la menorá. Esa es la primera parte. Ahora, el 28 adelante, vamos a comenzar entonces con lo que son las vestimentas de Aarón y de sus hijos. Dice: y tú acercarás a ti a Aarón tu hermano y a sus hijos junto con él de entre los hijos de Israel para que ofrezcan
para que oficien como sacerdotes ante mí, a Aarón, Nadab, Abiú, Eliezer y Tamar, los hijos de Aarón. Hará vestimentas de santidad para Aarón, tu hermano, para gloria y esplendor. Y entonces ahora estamos viendo de que hay una ordenanza de que Aarón y sus hijos iban a estar sirviendo. Sin embargo, es como que es la primera vez que dice que ellos van a estar sirviendo en el templo, pero como que no le dan mucho énfasis a esto. Pero sí, luego vamos a ver un poquito más, que Hashem luego sí le da énfasis. Y parte de la vestimenta dicen que es para su gloria y esplendor. Algunos dicen que no necesariamente era la gloria de los Kohanim, sino que era la gloria de Hashem, pero que el esplendor sí pertenecía a los Kohanim y se basaba en las obras que ellos hacían. Era lo que ellos habían ganado por las obras que ellos hacían, mientras que la gloria era más bien la gloria de Hashem reflejada en ellos, en el servicio que iban a estar haciendo. ¿Estamos bien? Perfecto. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he colmado de espíritu sabio, y harán las vestimentas de Aarón para santificarlo, para oficiar ante mí. Estas son las vestimentas. Ahora vamos a enumerarlas, parte de ellas. Dice que harán un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, un turbante y una faja. Harán vestimenta de santidad para Aarón tu hermano y para sus hijos, para oficiar como sacerdotes ante mí, y ellos tomarán el oro, la lana, turquesa, púrpura y carmesí y lino. Entonces, no se va a ver muy bien, pero básicamente estas son las vestimentas que iban a tener los sacerdotes, los Kohanim, ¿verdad? Si lo ven, se ven hermosos, ¿no? Se ven elegantes, se ve que la función que va a hacer es importante. Este tipo de ropa tenía mucho oro, tenía piedras preciosas, así que le daba la calidad como si fuera alguien muy importante, ¿no? Nadie podía tener esta vestimenta, solamente podía ser el Kohen Gadol, ¿verdad? Una sola persona era el único que tenía la capacidad de vestirse así, la ordenanza de vestirse de esta manera. Dice que el efod, ahora va a hablar del efod en el 6, harán el efod de oro, lana, turquesa, púrpura y carmesí y lino trenzado, obra de tejedor. Si nos vamos a ver lo que era el efod, es esta parte donde se vestía con este tipo de chaleco, ¿no? Como un tipo de vest. Ese es el efod que está hablando ahí. Dice entonces, tomarás las dos piedras de Shohan y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra, y los nombres de los 6 restantes en la segunda piedra, según su orden de nacimiento. Colocarás ambas piedras sobre los tirantes de efod, piedras de recordatorio para los hijos de Israel, y portará Aarón sus nombres ante Hashem en sus dos hombros como recordatorio. Entonces, en la parte de arriba del efod se ponían unas piedras, estas piedras, una a cada lado de su hombro, y en estas piedras se iban a escribir los nombres de los hijos de Israel, 6 en cada piedrita, basado en su orden de nacimiento. Lo importante de esto es que cuando él se presentaba con esas vestimentas, al tener los nombres de cada tribu, significaba que llevaba el peso de cada tribu sobre sus hombros. De la misma manera que muchos de nosotros como sacerdotes del hogar llevamos el peso de nuestros hijos o hijas en nuestros hombros. De esta manera el Kohen Gadol tenía que llevar este peso de todo Israel. No era un trabajo fácil. La función que él tenía que llevar, más allá de físico, es una tarea fuerte espiritualmente. Estamos hablando de que él tenía que estar oficiando diariamente, el Kohen Gadol tenía que estar oficiando diariamente en el tabernáculo,
y como parte de su oficio tenía que hacer sacrificios, y como parte de estos sacrificios tenía que estar llevando oraciones al Todopoderoso, y en sus hombros, ¿verdad? Como aquí bien lo dice, llevaba estos nombres de los hijos de Israel. Así que era un peso fuerte que tenía el Cohen Gadol. Así que no cualquiera podía ejercer esta función, tenía que ser el mejor. Y Hashem fue el que lo escogió. Por alguna razón, Moisés no era la persona indicada para llevar esta genealogía. Hashem quiso que fuera Aarón. Siendo Moisés muy importante, Hashem no puso todo el trabajo en las manos de Moisés, sino que también compartió este trabajo con Aarón, con los hijos de Aarón, y finalmente como un todo con los hijos de Leví, ¿verdad? Que van a estar ejerciendo las funciones más grandes. Luego vamos a hablar también de lo que es el pectoral del juicio. Dice en el 28:15, hará un pectoral del juicio, labor de tejedor, como la artesanía del efod lo harás de oro, lana turquesa, púrpura y carmesí, y lino entrelazado lo harás. Las piedras serán de acuerdo, hasta el 21, las piedras serán de acuerdo con los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, grabados como un anillo de sello, cada uno de acuerdo con su nombre será para las 12 tribus. Entonces ya esta parte un poquito más específica es que sobre el efod iba a tener esta otra parte que tenía las piedras. Tenía 12 piedras de diferentes materiales, obviamente eran piedras preciosas. En estas piedras iban a llevar los nombres también de las 12 tribus de Israel. Así que ahora completamos aún más lo que significa, ¿verdad?, el peso que llevaba este Cohen Gadol. Tenía tanto en sus hombros, pero también tenía que tenerlo cerca de su corazón, los nombres. ¿Cuántos niños? Este tiene 3 bajando. No sé si dice 4 allá o 3. 4 hileras, y 3 por cada hilera. Dependiendo cómo lo miras, hacia abajo. Sí. En realidad es interesante porque las 3 líneas son los 3 patriarcas y las 4 líneas son las 4 matriarcas del pueblo de Dios. Ustedes aprendan cómo lo ven ahí, porque es interesante ver, porque representa al pueblo de Israel. Representan ahí todas las 12 tribus, ¿verdad? Y cuando tú lo miras, todo tiene un símbolo específico y una razón para ¿verdad? Y ahí se ven 4 matriarcas y la otra patriarca. Gracias por la nota. Como vemos entonces, el Cohen Gadol tenía sobre sus hombros el peso, que significa que él tenía que estar básicamente, ¿verdad?, teniendo el peso de cargar por los pecados de Israel. En nuestro caso, como padres y madres, nosotros tenemos el peso de nuestros hijos. Y el peso de nuestros hijos significa que tenemos que mantenerlos, ¿verdad?, que tenemos que velar por ellos. Pero también entonces los nombres en el corazón o cerca del corazón, que indica que tenemos que tener nuestros hijos agarrados, ¿verdad?, de nuestro corazón, con nuestros pensamientos, con nuestras oraciones, de tal manera que amemos a nuestros hijos y a la misma vez lo ayudemos a que puedan salir hacia adelante. Y aquí vemos entonces el Cohen Gadol con estos nombres sobre sus hombros y cerca de su corazón. Dice entonces el 28-29, portarán los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario como recordatorio ante Hashem en forma permanente. Colocarás dentro del pectoral del juicio los Urim y los Tumim, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando se presenta ante Hashem, y portará Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón ante Hashem en forma
permanente. Entonces ahora vemos que también hay algo que todavía no conocemos, se llama Urim y Tumim, que también iba a estar dentro del pectoral. Y vamos a ver si lo logramos entender. Esto tenía esta parte como que se alargaba y se doblaba en dos a la hora de ponérselo. Entonces quedaba como que un bolsillo entre la parte superior y la parte inferior. Quedaba un bolsillo entre la parte inferior y la parte superior del pectoral. Y dentro de eso, de este bolsillo, es que iban a poner los Urim y Tumim. ¿Dónde más encontramos los Urim y Tumim? En los Sagrados Escritos. En Números 27-21 dice: se pondrá delante del sacerdote Eleazar, está hablando aquí de Josué, y le consultará por el juicio del Urim delante de Yahweh. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y vemos entonces a Josué, que Hashem está hablando de que él iba a estar consultando al Urim delante de Eleazar. Como he dicho, se pondrá delante de Eleazar, y Eleazar obviamente era el sumo sacerdote para aquel tiempo, una vez ya Aarón había fallecido. Eleazar ocupó esa posición. Por lo tanto, Eleazar en su vestimenta tenía el Urim y Tumim. Y aquí habla específicamente de que él va a estar consultando delante del Urim. ¿Qué nos dice el Midrash? Dice que el alma del Hoshen era el Urim Betumim, que yacía escondido entre los dobleces. El Urim Betumim eran rollos de pergamino sobre los cuales Moisés había escrito el nombre divino de 62 letras. Por lo tanto, ahora ya vamos entendiendo que posiblemente era el Urim y Tumim. Eran dos pergaminos, siendo un material, ¿verdad?, de cuero, que se utilizaba, se doblaba y se ponía ahí el nombre sagrado, dice de 62 letras. Posiblemente incluía varios otros nombres, ¿no? O muchos de los nombres de que como conocemos a Hashem, ¿verdad? El Shaddai, Yuhel Pahei, Ireh. Pero eso es mi pensamiento, ¿verdad? Porque no me especifica qué nombre pusieron aquí. Pero sí dice el nombre divino. Dice, estos Urim Betumim hacían el Hoshen, que este sería el pectoral. Hacían al pectoral encenderse, las letras suplían la respuesta divina a preguntas que le eran formuladas, de aquí el nombre Urim Betumim. O sea, básicamente lo que está explicando aquí, esto es una de las interpretaciones, no es que necesariamente es así, es que cuando preguntaban, el sumo sacerdote se ponía este vestido, la persona que quería consultar iba delante del sacerdote. El sacerdote tenía el pectoral y, según esta interpretación, algunas letras se iluminaban. ¿Okay? Y basado en esto era la contestación que necesitaba el pueblo. Esta era la voluntad del Todopoderoso. En otra interpretación, ¿verdad?, es que la persona se elevaba tanto al tener esto que en su cabeza podía ver como las letras iluminarse. Esa es una interpretación un poquito más fácil de entender, ¿verdad?, para las personas que no están buscando muchas cosas esotéricas. Entonces nos hace más fácil entender entonces que en realidad a la persona ponerse este vestido, al ser tan santo, se elevaba a un nivel muy alto, y en su cabeza podía ver iluminarse, o en su pensamiento podía ver iluminarse algunas letras. Al unir las letras daban respuestas a las preguntas que se le estaban haciendo. Dice Urim, las letras se encendían. La raíz de Urim es luz, o de Or, ¿verdad?, es luz. Y Tumim, su dicho era final e inalterable, derivado de perfecto.
encontrarte de las palabras de un profeta no eran finales sino condicionales, dependiendo de su teshuva. O sea, que tumim significa perfecto. Esta palabra que salía, esta respuesta que salía, no tenía un condicionamiento, sino que era firme. Y lo que habla de los profetas es más bien que el profeta muchas veces cuando decía una palabra, entonces había un condicionamiento, que si la persona hacía teshuvá no le pasaba, o al contrario, era una bendición, y si la persona se portaba mal, pues entonces iba condicionado a tener que hacer lo bueno para que recibiera la bendición. Sin duda, preguntas de aquí. Aunque yo sé que este tema es un poquito pues, más difícil de entender. Esto es lo que dice el Midrash, que nos da un poquito de luz sobre, ¿verdad?, lo que podía estar pasando, porque la Torá no nos especifica cómo era que ocurría. El pectoral era también llamado Mishpat, porque la decisión final en cada cuestión dudosa era alcanzada por medio del Urim Betuvim. Aquí es importante, solo cuestiones concernientes al rey, al Beidim o a la corte de Israel integra, claro, Israel integra, podía ser resuelta por medio del Urim Betuvim, no era permitido interrogarlos por motivos privados. Básicamente era el rey o eran los jueces que cuando no tenían una contestación clara de qué hacer, por ejemplo, el rey quería salir a la guerra, no sabía qué hacer, entonces consultaba al sacerdote y por medio del Urim Tumim, pues entonces recibía una respuesta. No era algo personal, no era que cada quien llegaba allí a consultarle de su propio asunto, sino que era algo comunitario, una razón comunitaria. Dice, el interrogador solía llegar al Cohen Gadol que estaba usando el Urim Tumim. El Cohen Gadol tornaba su rostro en la dirección del Aarón, sobre el cual la Shekhinah descansaba, y el interrogador parado detrás de él tenía que hacer su pregunta en voz queda, en tono de alguien, en voz suave, como si estuviera orando. El Cohen Gadol era entonces inspirado por la inspiración divina. Cuando miraba las letras que se iluminaba sobre el pectoral, podía combinarlas correctamente y descifrar la réplica de Hashem. Y aquí en una de lo que dice el Midrash, dice que también esto fue lo que hizo Josué cuando consultó porque estaba perdiendo la guerra, y esta vez Acán era el que cayó la suerte sobre él, sobre lo que había pasado de haberse robado el oro, la cubierta y los shekels o el oro. Así que según mi edad, esta fue la forma en que Josué fue y le consultó a Eleazar, o a Hashem en este caso, ¿verdad? Le consultó a Hashem sobre qué estaba pasando, porque estaba perdiendo la guerra contra él. Luego de esto nos habla en 2 Samuel 28:6, también nos habló de esto. Dice, y consultó Saúl a Yahweh, pero Yahweh no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Y esto se asemeja, ¿verdad?, a lo que estuvimos leyendo hoy en las Haftará, de que Saúl hizo un sacrificio que no le correspondía. Samuel, por medio de profecía, le dijo que le había quitado su trono, que se lo había dado a alguien más perfecto que él. Ahora está Saúl en medio de una guerra, los filisteos quieren hacerle guerra y Saúl está desesperado para intentar saber qué era lo que tenía que hacer. Fue y consultó a Hashem, pero Hashem no le respondió por ninguna forma, ni por el Urim, ni por sueño, ni por profetas. Así que esas son parte de los lugares donde encontramos el Urim, y nos da a entender para qué era que se usaba el Urim y el Tumim en esos días. Ahora también nos habla del manto del efod. Dice, harás el manto del efod completamente de lana turquesa. El 33 dice, harás un dobladillo de granada de lana turquesa, púrpura, carmesí, y en su dobladillo, en todo su contorno, y campanillas de oro entre ellas, en todo su contorno. Se oirá su sonido cuando entre el santuario de Hashem y cuando salga, para que no muera. Este efod tenía entonces también unas campanas.
parte no está, bueno, no van a poder verlo, pero la parte de abajo del efod tenía unas campanitas que estaban sonando todo el tiempo y granadas, sí. Algunas personas dicen que al entrar al templo en Yom Kippur se escuchaban las campanas, y si no se escuchaba, pues entonces significaba que había muerto. Según lo que estuve viendo, él no tenía este vestimento en Yom Kippur, solamente se ponía entonces la lana. Y no tenía el oro, no tenía sus campanas, por lo tanto es posible que estas campanas solamente era cuando él se acercaba al servicio hasta el lugar santo, no el lugar santísimo. Una vez se acercaba al lugar santísimo, como saben, eso ocurría solamente una vez al año, pues entonces no llevaba este vestimento completamente. ¿Duda, pregunta? ¿Estamos bien? Seguimos entonces. Dice que también tiene una diadema. Dice: hará una diadema de oro puro y grabará en ella como se graba un anillo de sello santo para Hashem. Estará sobre la frente de Aarón para que Aarón traiga perdón por todo pecado respecto a las ofrendas sagradas que consagren los hijos de Israel por cualquiera de sus regalos de ofrenda sagrada, y estará sobre su frente siempre para concederle buena voluntad ante Hashem. Entonces tenía un tipo de corona o diadema. Esta diadema decía santidad a Hashem. O sea que importante entonces que parte de su indumentaria, en su cabeza, donde está nuestra mente, donde están nuestros pensamientos, ahí tenemos que tener, como así tenía el Cohen Gadol, santidad a Hashem, ¿verdad? Tanto en nuestros corazones tenemos que tener nuestro pueblo de Israel como nuestros hombros, pero también en nuestra cabeza. Si nuestra cabeza no tiene estas palabras de santidad a Hashem, entonces nos podemos desviar por diferentes caminos y terminamos perdidos, ¿no? Y parte de esta indumentaria tenía las palabras santidad a Hashem, para que al final y al cabo, cuando el Cohen Gadol se vestía, entendía que todo este oro y todas estas riquezas no eran para su gloria, sino que todo era para el servicio que él tenía que ofrecerle a Hashem. En el 28:40 dice: para hijos de Aarón harás túnica y le harás faja y mitra, le harás para gloria y esplendor, vestirás con ellas a Aarón tu hermano y a sus hijos junto con él, lo ungirás las vestimentas y los santificarás, y serán como sacerdotes ante mí. Les hará pantalones de lino para que cubran la carne desnuda desde las caderas hasta los muslos. Estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar a servir en santidad, para que no carguen pecado y mueran. Es un decreto eterno para él y para su descendencia tras él. Ahora vemos que ya pasó de la vestimenta del sumo sacerdote, y nos habla entonces de la vestimenta de los hijos de Aarón, de los sacerdotes en este caso, ¿no? Y nos habla de que también tenían que hacerse pantalones debajo de sus túnicas, de tal manera que nunca se le viera su desnudez. Y eso es parte, ¿verdad?, de lo que hoy vemos hoy en día, que es común que todo el mundo quiere enseñar su carne. Pero para Hashem, entre más tapaditos, mejor, especialmente cuando estamos sirviendo, o estamos de oficio. En este caso los sumos sacerdotes que estaban de oficio, que tenían que subirse a lugares altos, tenían sus pantalones para tapar su desnudez. Así también nos acordamos de que cuando Adán y Eva pecaron, Hashem le hizo vestimenta para tapar su desnudez. Por lo tanto, no debemos estar enseñando esta desnudez. Cuando las personas que enseñan su desnudez física, en realidad lo que quieren ocultar es lo que hay dentro de su corazón, ¿no? Al parecer no tienen tanto que brillar adentro y quieren enseñar su desnudez física, pero sin embargo todos debemos de entender que nuestro cuerpo es santo para Hashem y que debemos vestirlo de la manera correcta.
La manera correcta no es que tiene que ser de una forma en particular, sino que cuando te vistas, pues tienes que saber que tú eres una persona ejemplar, que no puede estar vistiendo como los demás, ¿no? Enseñando tus partes privadas, porque pues, no es de agrado a Hashem esta conducta. Y la importancia entonces de que nuestra alma es lo más importante, y nuestra alma es la que debe alumbrar, nuestra alma es la que debe hacer que las personas miren hacia ti y miren tu comportamiento. Eso es lo más importante de cada quien, el alma. Luego el 29:8 dice: harás que sus hijos se acerquen y los vestirás con túnica, los ceñirás con una faja a Aarón y sus hijos, y les pondrás las mitras, y serán para ellos sacerdotes, un deber eterno, investirás a Aarón y a sus hijos. Y vemos entonces que sí, ahora le da la importancia que los Aarón y sus hijos iban a tener un sacerdocio perpetuo. Y lo que es perpetuo significa que es para siempre, por lo tanto, esto es algo que no va a cambiar. En la era mesiánica también entonces vamos a tener sacerdotes de la línea de Aarón para que oficien, si Hashem así lo permite. El 29 dice: la sagrada vestimenta de Aarón pertenecerán a sus hijos tras él, para elevarle por medio de ella, para investirla a través de ella. Durante un periodo de 7 días la vestirá el cohen que lo suceda entre ellos, quien entrará en la tienda de reunión para servir en el santuario. Aun cuando muera, estas vestimentas que habían sido ungidas, pues iban a tener una función importante, que aún a través de estas vestimentas le iban a investir a los hijos el poder, ¿no?, de esta santidad que tenía estas vestimentas, debido para lo que se usaba, ¿no? No que esta vestimenta tuviera una magia, sino que Hashem había dado las instrucciones correctas para hacer estas vestimentas, y estas vestimentas tenían una santidad, ¿verdad? Tenían un propósito. Y aún al morir el sumo sacerdote se pasaba a los hijos, que eran los que iban a heredar, iban a seguir la línea del sumo sacerdote, y le impartía también la bendición. Ahora el 29:43 dice: estableceré mi reunión allí con los hijos de Israel, y se santificará con mi gloria, santificaré la tienda de reunión y el altar, y Aarón y a sus hijos santificaré para que oficien ante mí. Reposaré mi presencia entre los hijos de Israel, y seré para ellos su Dios, y sabrá que yo soy Hashem su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, para que habite mi presencia entre ellos. Yo soy Hashem su Dios. Aquí es una de las promesas hermosas, ¿no?, que Hashem dice que Él va a ser nuestro Dios, ¿verdad? Y esa es parte de la parashá, de la bendición de esta parashá, que nos cubre a todos, que Hashem es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo, y que Él va a estar habitando dentro o alrededor de nosotros, significando esto que aquel que quiere encontrar a Hashem lo va a encontrar. Aquel que se decide buscarlo con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, Hashem va a estar allí para esta persona. Para cuando clames a Él, Él te va a responder y va a ser tu Dios. Y al final de esta parashá, pues entonces nos va a hablar de lo que sería el altar del incienso. Dice: y harás un altar sobre el cual ascenderá incienso con humo de madera de acacia, lo harás de un codo de longitud y un codo de ancho, cuadrado será, y 2 codos de altura. De él serán sus astas, lo revestirás de oro puro, sus techos, sus paredes, el de alrededor. Si vemos aquí, esto básicamente lo que sería el altar del incienso. Aquí al lado podemos ver cómo era que el Cohen Gadol oficiaba, y ahí era que se encendía entonces el incienso en el tabernáculo, ¿verdad? Que dicen que este incienso pues
era para que se mantuviera un olor rico dentro del lugar santísimo, de tal manera que aun cuando se hacían sacrificios de la parte de afuera, donde hay mucha sangre, ¿no? Y esta sangre hacía entonces que hubiera mal olor, pues con el incienso se aplacaba este mal olor y dentro había un olor bueno. El pastor dio una enseñanza hace poco, ¿verdad? De las especies. Una de ellas no huele bien. El cárbano no huele bien, pero sin embargo cuando se junta con todas las demás, sí tiene un buen olor. Y esto significaba Las oraciones, los santos, hay gentes que quizás no están tan preparados o tienen el grado de Kedushá que tienen otros, ¿verdad? El grado de santidad. Sin embargo, no se puede menospreciar de que esa persona ore. Ellos oran al Padre y el Eterno puede escucharlo a pesar de todo. ¿Por qué? Porque en la misericordia divina Él permite que un gálbano se cuele dentro de todos los demás. ¿Para qué? Para que los demás lo cubran y que la intención que hay en esa persona de orar al Padre para requerir del Eterno alguna intervención sobre algo, se una a las demás y pueda entrar a la presencia del Eterno. Y esto es una enseñanza muy poderosa, porque muchas veces subestimamos las oraciones de las personas porque la tendencia natural nuestra es juzgar quién está bien, quién está mal. Y a veces pensamos, ¿para qué fulano ora? Si él está haciendo lo otro. Eso es juicio. Entonces, y bueno, nos permite tener este entendimiento para que sepamos que la oración de cualquier persona puede ser válida ante tu presencia, siempre y cuando haya ¿verdad? Pues gente justas que estén orando. Entonces, estos cargan al otro. ¿Ve? Y esa es la misericordia de Hashem, por eso es que debe de ser. Yo quería comentar, Rami, con tu permiso, que creo que la parte más importante de esta parasha que estamos hoy, donde él está hablando, y él mencionó de esto, ¿verdad? Es cuál debe ser nuestra actitud cuando venimos a servirle a Hashem. Y una de las preguntas más sencillas que debemos hacernos es, ¿por qué la vestidura es tan importante? ¿No? Es tan importante porque Hashem le especifica la vestidura a los sacerdotes que iban a ministrar en el lugar santo, en el lugar santísimo, en nombre de todo el pueblo de Israel. Tal Israel no se metía al lugar santo santísimo, llegaban hasta los átrios, y en lo más era al nifea al altar del sacrificio, ¿verdad? Pues llegaban al animal para matarlo y ellos ponían sus manos antes de entregarlo sobre el animal, sobre la cabeza del animal, que era descargar todos los pecados de ellos sobre el animal, ¿verdad? Y ahí iban y los mataban. Pero ellos no penetraban a esos lugares, solamente entraban los sacerdotes ¿verdad? Y obviamente el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, cuando iban a sacrificar. Nos hacemos la pregunta entonces, si cuando yo voy a servirle al Padre, tal como hacían los sacerdotes que lo servían al Eterno, es para mí o debe ser importante para mí cómo yo voy a presentarme ante Hashem, qué vestidura debo ponerme, ¿verdad? Cuando el Eterno inclusive acaba de decir Marvin, está ajustando al sacerdote inclusive hasta lo que es el recato. El recato era el aspecto de que el sacerdote tenía que cuidarse con su vestidura de tal manera que si subía en la parte alta no se le viera la desnudez, ¿no? Entonces, yo creo que esta parashá nos debe hacer un estado de conciencia a todos, hombres, mujeres, alabado el Eterno, Baruch Hashem, que nosotros usamos inclusive el talí, alabado el Eterno. Pero yo recuerdo en otro campamento cuando los pastores nos sentábamos al frente en medio de la congregación, alabado el Eterno, y obviamente no creíamos en el talí. Alabado el Eterno, el talí por lo menos nos cubre, ¿verdad? Gloria al Eterno para siempre. Pero de momento había hermanas que hasta se ofendían, porque decían, mira aquel como está sentado, y eso que es pastor allá arriba, y se sentaban descuidadamente los pastores, muy abiertos, o ponían ropas un poco apretadas, y se veía mal, alabado el Eterno. Igualmente cuando se iba al altar, las hermanas, se iba a orar al altar, especialmente cuando se ponía la vestidura blanca,
Gloria eterno, si no tenían el cuidado, se notaba inclusive todas las posturas interiores. Alabado el Eterno. Todos somos santos en la congregación, ¿verdad que sí? Pero digo, un rabino, también todos somos hombres, los que somos hombres. Alabado el Eterno. Los santos no quitan lo de hombres, ¿cierto o no? O sea, cuando yo voy a ser santo, ayer me trae, me quita lo de hombre, no, sigo siendo hombre. Por lo tanto, yo creo que es bien importante nosotros comprender que el recato, tanto en hombres como en mujeres, es importante cuando venimos a servirle a Hashem sobre todas las cosas. Porque Hashem, la bula y esticula, ¿verdad? El comportamiento en términos de la vestidura que van a utilizar aquellos que iban a rendir el culto ahí. Hoy en día no tenemos los sacerdotes que ministran a favor, porque bien sabemos que no hay templo. Alabado el Eterno, y todos hacemos un servicio porque, como dice la Escritura, traeré becerros de vuestro labio y los sacrificios los tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros, siendo que Yahweh nos ha hecho nosotros un pueblo de reyes y que y sacerdotes. Pero ¿sobre qué somos reyes? Sobre nuestro cuerpo. ¿Y sobre qué somos sacerdotes? Regimos nuestro servicio personal delante de Yahweh, igual que somos reyes sobre nuestras acciones que tenemos delante de Yahweh. Cuando nosotros venimos al santuario a servirle al Eterno, en una sinagoga se permiten cosas malas en el santuario, ¿verdad? La sinagoga, todo el mundo tiene que venir ahí, alabado al Eterno. Todavía nosotros estamos medio suertecitos, gloria al Eterno. Hay que tener cuidado, gloria al Eterno. Se va a sorprender si va a una tradicional ortodoxa, gloria al Eterno, aleluya, porque la mujer va en shab, gloria al Eterno. Y los varones ni se digan, alabado al Eterno. Conozco un rabino que le molestaba inclusive a uno porque iba digo esto con mucho respeto, no sé si hay alguien aquí, pero hay uno que, voy a decir el nombre porque usted no lo conoce, se llama Kena, y él iba a la sinagoga con maones, gloria al Eterno, y el rabino decía, ¿qué? Por favor. Y le enseñaba. Esto delante de todo el mundo. Gloria al Eterno, a ver si se decidía de una vez por todas. O sea que inclusive en la sinagoga ortodoxa se mira el recato en términos de los hombres en el pensamiento de que si tú vas a venir al santuario, no es como si fueras a ir al parque o fueras a ir a un pasadía, etcétera, etcétera. Mucho menos que fueras a ir a la playa. Gloria, cada lugar tiene su cosa. Gloria al Eterno, y además así como el Altísimo llevan una queruchá sobre nosotros. El hecho de, ¿cómo fue que dijiste? La pan que iba aquí, tenía santidad. Hashem marcaba ante el sacerdote el grado de queruchá que tenía al tener el nombre de Hashem en el turbante puesto, en la placa. La corona que tenía puesta. Marcaba el hecho de la gran santidad que había en el sacerdote. Pero ¿dónde estaba esa placa? Ahí, en la frente, en la cabeza, en la frente. ¿Qué está detrás de la placa? ¿Qué está ahí en la frente? El cerebro. ¿Y qué está en el cerebro? El conocimiento. Si yo tengo el conocimiento de ¿verdad? De que Hashem es Hashem, de que yo soy un hijo del Eterno, de que yo le sirvo a Yahweh, y que yo tengo el intelecto de comprender totalmente la voluntad del Altísimo y que el Eterno requiere de mí, entonces ese grado de santidad, yo no tengo que tener puesta la corona, la placa con santidad a Hashem, alabado el Eterno para siempre a Yahweh, no lo tengo que tener. ¿Por qué? Porque igual lo tengo ¿dónde? Ahí mismo, en la frente, en el pensamiento, en el intelecto, gloria al Eterno. Todos tenemos que tener en mente entonces que cuando venimos a servirle al Padre en un servicio del cual todos somos parte y que venimos con ese propósito en el alma y en el corazón, alabado el Eterno, para Hashem es importante la vestidura. No es cosa de tomarla a la ligera y decir, tú eres para el sacerdote. Recuerden que hay 4 niveles en el estudio de la Torah, que se llama Pardes, alabado el Eterno, Pashar, Remesh, Drash y Yesod.
Cuando usted mira este particular, no en el aspecto pasá, literal, de lo que se ponía el sacerdote, porque era el sacerdote, a la hora eterna, y te vas al Zohar, te vas a dar cuenta que esa placa que estaba decía santidad a Hashem significaba el conocimiento, el entendimiento que tenemos todos y cada uno cuando nos vamos a acercar delante del Eterno, cómo debemos de presentarnos delante de Él. Cualquier mujer en la casa, antes de salir, debiera de pensar en eso. Cualquier hombre en su hogar, cuando va a ir para el templo, debe de pensar: ¿a quién le voy a servir? ¿Ante quién me voy a presentar? Los asuntos se presenta a una corte humana. Gloria al Eterno, en pantalones cortos y chancleta, porque ¿qué va a hacer el juez? Puede entrar, el alguacil le dice: hey, aquí no va a poder entrar de esa manera. Entonces todo el mundo va a pegar los celulares. Entonces no tiene que entrar ahí. Alabado el Eterno. Aleluya. No puedes entrar así en una corte. ¿Por qué? Porque esa es su señoría. Y hay que tenerle ¿qué? Respeto. Y hay que tener una deferencia a ese hombre que representa una autoridad humana. En el contexto hebreo, ese hombre es un Elohim. ¿Estamos de acuerdo? Es un Elohim. Porque la palabra Elohim tiene que ver con jueces, con juicio. Alabado el Eterno. ¿Vale? Entonces, es una representación de Hashem. Todo y cada uno de nosotros, entonces debemos analizar. Un hombre de Hashem es responsable de mirar bien a su esposa si está adecuada para ir al servicio de Hashem. ¿Amén? ¿Por qué el hombre es el responsable delante de Hashem? ¿El esposo? ¿Por qué? Porque él es la cubierta de su casa, es la cubierta de su esposa y de sus hijos, a la obra eterna. Hashem, a quien le va a pedir cuenta, es a quién? Al sacerdote del hogar, gloria eterna. Somos responsables de que nuestras esposas, ¿verdad?, cuando van a servir a Hashem sobre todas las cosas, van a salir a la calle, sabe que tienes el nombre de Hashem en tu mente, a la hora eterna, que estemos vestidos de la mejor manera, kosher, apta, a la hora eterna, de la manera más adecuada, pero sobre todo cuando venimos a la casa de Hashem, más que todas las cosas, Hashem sí está muy al tanto de cómo venimos. ¿Okay? Así que quería comentar eso, porque lo que traíste, él habló y muy importante, y yo no quisiera, ¿verdad?, que pasara por desapercibido. Que alguien diga: el pastor no dijo nada de esa parte. Gloria eterno para siempre. Es importante que todos y cada uno tengamos una conciencia de delante de quién y a quién vamos a servirle cuando venimos a una oración delante de Dios. Amén. Y pido disculpas, ¿verdad?, si que alguien no vaya a tomar ninguna palabra de mi instrucción. Glorificado eterno. El Torah es el nivel sot, es el nivel más importante que debemos de comprender, para que no nos quedemos en lo literal y nos perdamos entonces en el propósito divino de la Torah. Sí, gracias. Gracias, pastor, por el comentario. ¿Cómo los comentarios? Personas que tienen que expresar su... ¿Quieren? ¿Vamos bien? Ok, como dijimos, el Cohen Gadol tenía 8 vestimentas, ¿verdad? O 8 vestimentas que tenía que usar todo el tiempo. 8 piezas, si le faltaba alguna de ellas, ya no podía oficiar correctamente, ya dejaba de ser kosher, ¿verdad? Si le faltaba una de esas vestimentas mientras estaba oficiando, porque así era que lo quería Hashem. Entonces, el Talmud de Babilonia nos explica qué significaba a favor de Israel cada una de estas vestimentas. Dice que la túnica espía por el derramamiento de sangre, los pantalones espían por las relaciones incestuosas, el turbante espía por los soberbios, el cinturón por los malos pensamientos, el pectoral espía por los rigores, el chaleco por la idolatría, la capa espía por las habladurías en público, y la corona espía por la acción de los despiadados. Así que nuestros sabios vieron todos estos indumentarias que llevaba el Cohen Gadol y le buscó una explicación por qué él tenía que llevar todos estos vestimentos. Entonces, si a la hora de oficiar le faltaba una de esta indumentaria, pues entonces dejaba alguna sección del pueblo sin la cubierta, sin la expiación.
Así que esa es la explicación que nos dan los sabios en el Talmud de Babilonia. ¿Qué decía el Hoshem o el Peto? ¿El cuál? El Hoshem, el Peto. El Pot. Vamos a ver, el Pot por la idolatría. ¿Ahí es diferente? Ok. Entonces, como saben, los sumos sacerdotes tenían que oficiar, era solamente una persona que oficiaba, Aarón, y luego de Aarón, pues uno de sus hijos iba a estar a cargo. Y dijeron nuestros sabios que en los 410 años de la existencia del primer templo ejercieron 18 sumos sacerdotes, la mayoría de los cuales fueron justos, por lo que fueron bendecidos con muchos años de vida. Sin embargo, durante los 420 años del segundo templo ejercieron más de 300 sumos sacerdotes, de los cuales únicamente 3 fueron justos y fungieron largos años, y casi todos los demás no lo fueron. Compraban el puesto con dinero, no alcanzaban a completar un año de ejercicio y morían. Sobre esto está escrito en Proverbios 10:27: el temor del Eterno prolonga los días, pero los años del impío son acortados. Interesante, ¿no? Quedó más o menos la misma cantidad de tiempo, el primer templo y el segundo templo. En uno solamente estuvieron 18 sacerdotes, mientras que en el otro estuvieron más de 300 sacerdotes. Ya en el segundo templo se había profanado el sacerdocio completamente, y hasta para ejercer la parte de sumo sacerdote se compraba con dinero. Obviamente el sacerdocio significa un poder, ¿no? Significa que tú puedes decidir sobre muchas cosas, y además que vivía bien, ¿verdad? Porque las demás personas, pues, por agradecimiento te daban, te mantenían. Y había, ¿verdad?, la mitad de uno poder dar los diezmos para la manutención. Así que de esta manera podemos ver que Hashem dijo: esto es suficiente. En Malaquía está escrito que era como estiércol ya el servicio que ellos le daban, y de fuerte está escrito en Malaquía, de tal manera que entonces Hashem permitió que el templo fuera destruido para acabar esta destrucción y para acabar este mal hábito que había ya entre el sacerdocio. Sin embargo, me gusta poner la bendición, ¿verdad?, que se le fue dada a Leví. Si vemos la bendición que Jacob le dio a Leví, dice: Simeón y Leví actuaron juntos de la misma manera, juntos recibieron la bendición final de su padre. Según Génesis 49, 5 al 7, dice: Simeón y Leví son hermanos, sus armas e instrumentos de violencia, en su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres, y en su obstinación arretaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz, y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Estamos hablando de Simeón y Leví, ¿verdad? Porque por venganza mataron a un pueblo. Jacob no le gustó para nada esto que ocurrió, y a la hora de la bendición parecía más bien una bendición. A la hora de bendición parecía más bien una maldición, en cuanto a que las palabras eran fuertes, ¿no? Pero sin embargo, Hashem decidió que este iba a ser el pueblo que iba a estar llevando el sacerdocio. Hashem, que conoce los corazones, fue el que decidió esto. Sin embargo, obedeció, o vamos bien, le dio veracidad a las palabras que dijo Jacob, porque, ¿verdad?, dijo que ellos iban a estar dispersados entre su pueblo. De esta misma manera sabemos que los levitas no tenían un pueblo donde vivir, sino que estaban dispersados dentro de todos los pueblos, en las ciudades de refugio y en otros lugares, ¿no? De tal manera que esta bendición o maldición que dio Jacob, aún Hashem la mantuvo, ¿no? Desde que ellos estuvieran dispersados. Lo único que la usó para bendición de muchos, ¿verdad? Porque cada quien ahora tenía los levitas que se encargaban de enseñar Torah y de la ejecutoria, de las halajá. Así que de esta manera los levitas fueron de bendición estando dispersos. Ahora, la bendición que dio Moisés cambió un poco, o bastante. Dice: Moisés bendijo a la tribu de Leví con las siguientes palabras:
Según Deuteronomio 33, del 8 al 11. Y de Leví dijo: tu tumín y tu urín sean para tu varón santo, a quien pusiste a prueba en Masa, con quien luchaste el agua de Meriba, el que dijo de su padre y de su madre: no los conozco, y no reconoció a sus hermanos, ni consideró a su propio hijo, porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto. Ellos enseñaron tu ordenanza a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti y holocaustos perfectos sobre tu altar. Bendice, oh Señor, sus esfuerzos y acepta la obra de sus manos. Quebranta los lomos de los que se levantan contra él y de los que lo odian, para que no se levanten más. Qué hermosa esta bendición que cambió completamente, ¿verdad? La primera que dio Jacob. Al Hashem ya haberlo escogido como sacerdotes, entonces Moisés entendió el propósito que tenía la tribu de Leví dentro de todos los pueblos, y le da una bendición hermosa, porque ellos le fue conferida elevar los inciensos, elevar los sacrificios, usar el urín, el tumín para los designios del pueblo, y da la bendición de que Hashem bendiga los esfuerzos de este pueblo. Y por esta razón es que estamos aquí, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros entiende el propósito que tiene, porque cada uno de nosotros entiende que la palabra que le fue conferida a Moisés y que los levitas transmitieron de persona a persona, de familia en familia, son importantes. Y para nosotros es bien importante que estas palabras estén en nuestros corazones. De la misma manera que el sumo sacerdote tenía santidad Hashem en su mente, que nosotros también podamos correr por ese camino. Tenemos que dejar muchas cosas atrás, muchas cosas materiales, porque lo material alimenta al momento quizás que lo compra, pero no perdura esa alegría. Sin embargo, cuando uno obedece la palabra de Hashem, va acumulando tesoros en el cielo, de tal manera que cada vez que hacemos un mandamiento le sumamos otros mandamientos y nos enamoramos de la Torah. De esta misma manera que Hashem nos dijo a nosotros que quiere ser nuestro Dios y que quiere que nosotros seamos su pueblo en esta parashá, que esto cale hondo en nuestros corazones, de tal manera que no digamos que no podemos, que no nos pongamos peros, sino que decidamos hacer la voluntad del Todopoderoso con todo nuestro corazón, con nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. No somos santos, ¿verdad? No significa que vamos a andar ahora como ángeles. Lo que significa es que cada día vamos a intentar mejorar. Que la palabra de la Torah vamos a permitir que entre dentro de nuestros corazones, que a nuestros oídos escuchar llegue hasta nuestras vidas de una manera que también queramos hacer. A veces empezamos a estudiar Torah y encontramos muchas verdades y nos enamoramos de las verdades. Pero no solamente nos tenemos que enamorar de las verdades, sino que tenemos que enamorarnos de aquel que nos dio su Torah. De aquel que permitió que estas Torahs fueran escritas primero en piedra y luego en nuestros corazones. De tal manera que nosotros seamos personas que hagan la voluntad del Todopoderoso. No solo que nosotros hagamos, sino que enseñemos a otros, de esta manera como los levitas tenían que enseñar a los demás. Nuestra función sigue en pie, no importando de qué línea te levantes, seas puertorriqueño o que sea que en tu raíz hay algo de judío o hebreo. Todo aquel que quiere buscar a Hashem no necesita tener sangre judía, sino mentalidad y alma judía, que nos acerca al Todopoderoso, de tal manera que cada uno de nosotros entendamos nuestra función, nuestro acercamiento a Hashem. Ahora mismo no hay un templo, ¿verdad?, en Jerusalén, pero sin embargo en nuestros corazones Hashem ya dejó esta palabra escrita, los 10 mandamientos y toda la Torah. Pero ¿qué pasa? Que siempre en otras religiones, pues lo que hacemos es que pasamos la Torah de largo y nos vamos a otros mandamientos. No tenemos la oportunidad, o no nos dieron la oportunidad de escudriñar cada palabra que hay en la Torah.
Quizás esta para allá habla mucho de la vestimenta, tú dices eso no tiene que ver conmigo, tiene que ver con los sacerdotes, ya no hay sacerdotes, voy a pasar esto de largo. Pero la para allá, en esta para allá nos damos cuenta que hay muchas verdades escritas, quizás unas más interesantes para ti, quizás unas menos interesantes para ti. Pero sin embargo, cada vez que estudiamos la Torá, quizás hay algo que te interesa más. El porqué de la vestimenta, hoy aprendimos que espiaban por diferentes pecados del pueblo. Pues si no empezamos a estudiar y pasamos estas palabras por largo, pues nunca van a entrar estas palabras en nuestros corazones. Y por más que cantemos, alabemos, si no lo hacemos correctamente, no funciona. De la misma manera que el sumo sacerdote tenía que usar cada una de sus indumentarias, si no era completamente santo, no era completamente kosher. De la misma manera, cuando nosotros tenemos una sopa y esa sopa tiene todos los ingredientes kosher, usaste, ¿verdad? Tuviste la precaución de que todas las cosas que estuvieran en esa olla para la sopa fuera kosher. De momento, a alguien se le ocurrió que tenía un cantito de jamón de cerdo en su nevera y se lo echa a la sopa. Todo el trabajo que pasaste para hacer algo kosher se volvió no kosher. De esta misma manera, nuestra adoración tiene que ser santa para el Todopoderoso. Por eso es que en nuestra mente tiene que estar santidad a Hashem, que tenemos que tener a nuestros hijos, a nuestros familiares, en nuestros hombros y en nuestros corazones, porque ese es nuestro deber. Tenemos que hacer que nuestras familias se levanten, no podemos dejarlos caídos. Es verdad que muchos no nos van a escuchar, es verdad. Y no significa que tú vas a estar ahí como la gota encima de la piedra hasta que hace un hoyo. No necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Porque puede causar amargura. Lo que sí significa esto es que nosotros, al tenerlo presente en nuestras oraciones, en algún momento Hashem va a tratar con nuestros familiares. En algún momento Hashem va a traer a aquellos que no están contigo hoy. Siempre y cuando, ¿verdad?, la persona usando su libre albedrío así lo quiere. Pero Hashem entonces se va a encargar de bendecirte a ti, de bendecir a tu familia, de bendecir a aquel que guarda la Torá. Y siempre digo esto, a veces cantamos demasiado o queremos orar demasiado, pero nos olvidamos de los mandamientos. Entonces, si te olvidas de los mandamientos, que es la palabra de Hashem, porque es verdad que nos gusta cantar y adorar, porque eso nos acerca al Todopoderoso. Pero aquí, en la Torá, nos hemos visto y cantarán día y noche, ¿verdad? En la Torá lo que nos dice, y harán estos mandamientos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ¿verdad? Cuando hablamos el Shema Israel, decimos y hablarán de él cuando estás en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, en todo momento, básicamente, ¿verdad? Por lo tanto, eso debe ser una insignia que está en nosotros. Al nosotros decir el Shema, debe ser una manera de nosotros vivir, de nosotros comportarnos. Nos tienen que acordar que no es fanatismo, que no es que queramos convertir a todo el mundo a lo que nosotros creemos. Porque la Torá no es más bien el hablar de quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Se trata de costumbres, se trata de una forma de vivir, se trata de la forma en que tú compartes con tu hermano, se trata de la manera en que tú ves a la persona caída, al huérfano, a la viuda, al necesitado, al extranjero, y tú le das la mano. Eso se llama Torá. Te pueden asustar diciendo que si no vas al templo o si no te congregas estás mal. Yo difiero. Se trata de hacer mandamientos. ¿De qué te vale
esforzarte, ser el primero en llegar, en abrir cualquier templo que tú visites o que hemos visitado. ¿De qué te vale tener la voz más bonita y cantar todo el tiempo? ¿De qué te vale si al fin y al cabo cuando sales te olvidas de tu hermano? Te metes en la pornografía, te olvidas de la santidad de Hashem. Te metes en hablar mal de tu hermano, pisotear más a tu hermano. ¿De qué te vale tanto esfuerzo si al fin y al cabo lo que te da vida es seguir los mandamientos? Y por eso Hashem nos da mandamientos que nos inspiran a seguir cada día, cada semana. Por eso que cuando te metes a estudiar Torah y ves verdades, quieres seguir estudiando de tal manera que todo tu ser, que toda tu alma estén al servicio del Todopoderoso. Y como siempre decimos, no es que Hashem necesita algo, sino es que tú necesitas acercarte al Todopoderoso para que tú estés completo, para que tú entiendas tu propósito en esta vida. Y que Hashem nos bendiga en esta hora y que Hashem permita que esta parashá haya llegado hasta nuestros corazones, hasta nuestra mente y que podamos entender el mensaje de las vestiduras que tenía el sumo sacerdote. Que Hashem le bendiga.